Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Y así llegamos al último episodio de Compromiso Iberaval en este 2021, un año en el que nos hemos lanzado al formato podcast con muchísimas alegrías y con un volumen importante de seguidores dentro de esta herramienta que hemos intentado utilizar para dirigirnos tanto a nuestros socios como a oyentes en todo ese ciberespacio en el que siempre hay oportunidades para crecer. El mensaje de Iberaval detrás de ese título que pusimos al podcast creo que está bastante claro: Compromiso Iberaval. Vamos a seguir aportando contenidos de utilidad como la propia esencia de nuestra sociedad de garantía, y ojalá que nos continuéis escuchando a lo largo del 2022. Aprovechamos para desearos unos días muy felices, unas felices fiestas que cuando se está lanzando este podcast pues están a puntito de llegar, a la vuelta de la esquina. Y bueno, ya os dejamos con ese contenido que habíamos preparado para este mes de diciembre, con dos entrevistas muy interesantes, una con Ignacio Rodríguez Burgos, que es el jefe de economía en los informativos de Onda Cero Radio, y también con Luz Estela Lozano, que es la flamante nueva secretaria general de REGAR, la Red Iberoamericana de Garantías. Ojalá disfrutéis con estos contenidos, con estas dos entrevistas. Compromiso Iberaval. Ignacio Rodríguez Burgos es una voz reconocida y reconocible dentro de la radio española. Además de que las empresas se volcaran en eso que por cuestiones de marketing en España nos hemos empeñado en llamar storytelling, pero que siempre ha sido el relato, este tipo bonachón, apasionado con lo que hace y casi siempre con una sonrisa en la boca, se empeñó en contar historias, ya digo, en esto que ahora llaman storytelling, a partir de la información económica. Hace unos días hablaba con él de los periódicos decanos de este país y él, pese a que no es demasiado mayor, puede presumir de llevar casi 3 décadas acercando la economía a nuestros hogares. Podríamos decir que es un decano de la información económica en la radio. Ignacio Rodríguez Burgos es jefe de economía de Onda Cero, además de colaborador en los diferentes medios de A3 Media, como Antena 3, en Espejo Público, La Sexta en Al Rojo Vivo o en el periódico La Razón, entre otros. Hoy vamos a hablar con él de la importancia de la economía. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantado. Pues muy bien, estupendamente. Bueno. Mejor que la economía. Oye, casi 30 años informando de economía, que es algo que todo lo condiciona. Esto es como lo de la política, se suele decir, ¿no? No es fácil, entiendo, llevar tanto tiempo al pie del cañón, y a otro le diría que seguro que en algún momento ha pensado en tirar la toalla, pero tú vives la economía. ¿Eso cómo se consigue, Ignacio? Bueno, en realidad yo lo que vivo es la información. Soy periodista, aunque mucha gente piensa que soy economista. No, soy periodista, y además de lo que se trata en el periodismo es de contar lo que está pasando, ¿no? Y la economía influye en todo, ¿no? Influye en la actividad económica diaria, influye cuando vas a comprar el pan, influye cuando vas al supermercado, influye en tu trabajo, influye en tu salario, influye en tus ahorros. Mi abuelo decía que la política es muy importante, pero que la política sin dinero simplemente es retórica. Corre el peligro de convertirse en retórica. Y los presupuestos, por ejemplo, presupuestos generales del Estado, igual que los presupuestos y previsiones de cualquier empresa, es una de las leyes más importantes porque es la plasmación de la política en hechos concretos. Y eso es lo que tiene la economía. Además, hay muchos protagonistas, tecnología, inventos. Bueno, cambia el mundo. Ignacio, vivimos un momento muy singular. Salimos, o eso parece, al menos, de la situación más crítica de la pandemia, que ha sido algo que ha condicionado, obviamente, los 2 últimos años. Pero nos encontramos con una suerte de, se está llamando tormenta perfecta, ¿no?
que es ese encarecimiento de los precios, el elevado coste de la energía, la falta de componentes. Te voy a hacer dos preguntas en relación a esto. ¿Esto ya ha pasado antes? ¿Y qué espera un tipo como tú que conoce la economía al dedillo para un ya cercano 2022? Aunque dicen que la historia se repite, es mentira. La historia no se repite, aunque a veces, jolines, cómo se parece, ¿no? Pero nunca se repite. No hay dos crisis iguales. Hay cuestiones parecidas. Nunca hemos tenido una crisis global a través de una pandemia, por culpa de una pandemia global. Lo más cercano que ha habido en pandemias globales fue la gripe del 18, ¿no? Y fue al final de la Primera Guerra Mundial y no trajo consigo una crisis económica tan feroz como lo está siendo esta, que después en el 29 pues, se vivió la Gran Depresión, pero no estaban directamente conectadas, ¿no? Entre medias estuvieron los felices años 20, ¿no? Todas las crisis son distintas, pero evidentemente tienen similitudes. Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué nos asemeja a algunas cosas que están ocurriendo? Pues con la crisis de los años 70, ¿no? La crisis de productividad, de costes de energía y, por lo tanto, de elevación de los precios, de los costes y la llegada de la inflación, ¿no? Que puso fin a toda la década, y los años 50 también, 50 y 60, ¿no? 20 años de crecimiento, el crecimiento más alto, más grande que jamás había tenido hasta entonces el mundo. ¿Ahora estamos igual? No, yo creo que no, que es diferente, pero también hay incógnitas tremendas, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los suministros, todo lo que tiene que ver con el cuello de botella de materiales y de minerales estratégicos. Hoy mismo estábamos viendo datos como por ejemplo el magnesio, que lo controla más del 90% de la producción, lo controla un solo país, de China. Y claro, dices, ¿y el magnesio qué es? Bueno, pues, siempre me acuerdo del chiste ese cuando éramos pequeños, no confundir el magnesio con la gimnasia, ¿no? Bueno, pues ahora mismo el magnesio supone un elemento clave para la fabricación de acero, de aluminio, es decir, para la fabricación de automóviles, pero no solamente de automóviles, sino de otros materiales industriales. Y en mitad de una transición energética como la que estamos viviendo, de unas fuentes de energía fósiles a unas fuentes de energía renovables, pues se nos viene una tormenta perfecta, ¿no? De costes de gas, de costes de materias primas, y encima, ya para el colmo, las baterías para los coches eléctricos pues también se disparan, con lo cual te sientes un poco rodeado, ¿no? Pero evidentemente las crisis no se repiten, pero son machaconamente insistentes. Oye, el asunto de las plusvalías, además, sí lo habéis destacado mucho en Onda Cero, ha puesto de manifiesto que los políticos cuando quieren pueden, ¿no? O sea, pueden ponerse de acuerdo, quiero decir, ¿no? También aquello de poderoso caballero don dinero, pero ni siquiera en pandemia se han logrado grandes pactos de Estado en una situación crítica. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, al principio sí que hubo grandes pactos de Estado, ¿no? Más allá de la bronca diaria entre los partidos políticos, al principio sí que hubo grandes pactos de Estado. Y la prueba está que en las primeras votaciones de los estados de alarma no hubo votos en contra, ¿no? El problema vino después cuando detrás del estado de alarma pues no se aprovechaban los momentos para hacer leyes más profundas, como por ejemplo un cambio radical de lo que era la ley de sanidad pública, como pasó en Alemania, que pudiera dar pues de manera objetiva poderes al Estado en momentos clave, donde además evidentemente se estaban limitando derechos constitucionales, como por ejemplo fue el confinamiento. Pero dicho esto, en España llegar a pactos de gobierno es complicado, sí que después, curiosamente, ha habido la gobernanza, ¿no? Es decir, la cogobernanza con las comunidades autónomas, aunque hubiera sido en muchos casos obligadas las comunidades autónomas con unos elementos y herramientas legales que después el Constitucional pues ha dicho que no eran las adecuadas. Pero somos el tercer país de los países desarrollados con mayor incidencia de vacunación, ¿no? Después de Islandia, Portugal y España. Es decir, hacemos cosas mal, somos muy complicados a la hora de establecer pactos, pero también hacemos cosas bien, ¿no? Y hemos demostrado que algunas cosas sabemos hacerlas bien.
Bueno, yo me gustaría que la última parte, las cosas que hacemos bien, pues se extiendan y sean más numerosas, ¿no? Muchos ciudadanos, Ignacio, tenemos la sensación de que ciertos políticos, que al final ya sabes que acaban siendo siempre el payaso de las bofetadas, actúan muy, vamos a decir, con la sangre caliente, a golpe de tuit, de titular, sobre todo en lo que atañe a la economía, que al final, como decías tú al principio, es algo que nos afecta a todos, ¿no? ¿Tú crees que los políticos que tenemos actúan madurando sus decisiones? Y ya siento que sea esta la metáfora, o conforme al movimiento de las olas. Bueno, el movimiento de las olas está ahí porque evidentemente en un Estado democrático, como decía Churchill, todo país, todo pueblo tiene el gobierno que se merece, es decir, es lo que se ha votado, es decir, el Parlamento es un reflejo lo más fiel posible, es la mejor encuesta que hay de lo que es la sociedad. Y esta es una sociedad muy diversa, y no solamente territorialmente, sino también políticamente. Y eso se ve en el Parlamento, la cantidad de formaciones políticas que hay, y es posible que en las próximas elecciones veamos algunas más, ¿no? Según dicen las encuestas. Eso lleva a que gobernar este país es complejo, ¿no? Siempre decía Bismarck que el país más fuerte del mundo que había conocido en su vida era España, porque los españoles llevan centenares de años intentando destruirlo y no hay manera, ¿no? Eso lo decía Bismarck en plan irónico, pero es cierto que es un país complejo tanto territorialmente como políticamente. A la hora de llegar a pactos y a la hora de decidir y de dirigir, pues es también pues difícil. Pero el liderazgo, bueno, pues el liderazgo son los líderes que tenemos. Además, son líderes que siempre hablamos de renovación. En los últimos 4 años se ha hecho una renovación tremenda de líderes en el Parlamento y bueno, la verdad es que tampoco estamos contentos. Es decir, la cuestión es no estar contentos, pero bueno, así es la vida y así somos. Bueno, somos españoles, como bien dices, ¿no? Pero somos críticos, somos personas muy críticas, somos muy autocríticos. Eso es una de las cosas que más les llama la atención a los extranjeros, la capacidad de autocrítica que tenemos, ¿no? Yo siempre me acuerdo del que fue gobernador del Banco de España durante la gran recesión financiera, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que cuando le preguntaron en el Parlamento, pero oiga, y además se lo preguntó a alguien del Partido Socialista, usted no es nada autocrítico. Dijo, hombre, la autocrítica es para que te lo hagan otros, ¿no? Pues eso. Oye, vamos a tocar un poquito lo que es la parte de la pandemia, que sí dejó también muchas enseñanzas, aparte de la parte más negativa, obviamente, que no vamos a obviar, ¿no? Pero sí se abrieron, por ejemplo, fábricas para crear mascarillas, se pusieron en marcha iniciativas para paliar la dependencia que tenemos, dependencia histórica con ciertos países, en particular de Asia, ¿no? ¿Tú crees que esto llegó para quedarse, que nos hemos dado cuenta de que aquí también podemos hacer lo que creamos, aunque a un mayor coste, obviamente, o fue un poco flor de un día? ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, ahí lo que se ha visto claramente es una dependencia estratégica sobre todo de Asia y especialmente de China, ¿no? Lo hablábamos antes con la cuestión del magnesio, con la cuestión de los minerales o las tierras raras, por ejemplo, que las controla, o también mucha fabricación de productos que se han ido trasladando a Asia, primero por precio, por coste, y segundo, también por otra cosa que no es tan evidente, pero que también ha ocurrido, que es el coste energético y el coste medioambiental. Es decir, no es gratuito que muchas minas estratégicas de tierras raras, de materiales minerales que son fundamentales para la industria, ellos en China o en Asia copen buena parte de la producción. Minas que se han ido cerrando por diversas razones, tanto de costes laborales o costes productivos o costes medioambientales, y se han ido trasladando hacia allí. Esto, la pandemia lo que ha demostrado es que esta es la primera gran, después de la gran recesión, la primera crisis global, ¿no?, que tiene origen en China. Es decir, otras siempre han tenido origen en Estados Unidos, en Europa, pero en China es la primera que tiene un origen en China, en Wuhan, ¿no?, y a partir de ahí se extiende al resto del mundo, y de repente te das cuenta de que se corta el suministro de productos esenciales. ¿Esto qué está ocurriendo? Bueno, pues ya había empezado en años anteriores una repatriación de producción. Por ejemplo, me refiero al textil. El textil ha habido una
repatriación, relocalización hacia Europa de productos textiles, sobre todo Portugal, zonas de Turquía, los Balcanes. En el caso de España, por ejemplo, pues a través de Inditex también ha vuelto mucha producción a España, a Galicia, pero se ha visto que no es suficiente. Entonces ahora la Unión Europea, por ejemplo, con lo de los microchips, es increíble que este mundo dependa de 2 empresas que te fabrican microchips. 2 empresas, una en Corea y otra en Taiwán. Y entonces dice la Unión Europea, hay que fabricar aquí los microchips. Sí, pero tienes que empezar de cero, porque prácticamente todo lo habías cerrado. Fíjate, en la crisis de microchips, la empresa que más dinero está ganando no es quien fabrica los microchips, sino quien fabrica las máquinas para fabricar microchips, porque ahora se las están comprando, porque todo el mundo ahora de repente quiere fabricar los semiconductores. Esa empresa está en Holanda. Es decir, hemos dado una vuelta tremenda por todo el mundo para terminar fabricando los microchips al otro lado del globo terráqueo y con un problema de cuello de botella increíble, ¿no? Increíble, bueno, pues en los puertos, nos faltan contenedores, faltan barcos y bueno, y ahí estamos. Se va solucionando, pero muy lentamente. Muy curioso, Ignacio. Vamos a ir terminando, que sabemos que siempre estás ocupado. Estás prácticamente todo el día en antena, de una manera o de otra, así que no te vamos a robar mucho más tiempo, pero sí queríamos tocar, ya que hablabas tú de Europa, los fondos Next Generation, que pues en los últimos meses prácticamente a diario tenemos impactos sobre ellos. No hay mucha claridad, yo creo, sobre digamos, el destino finalista de los mismos. Sí hay muchas expectativas. Yo no sé tú y perdona que sea reiterativo, ¿qué expectativas tienes tú? Bueno, lo primero que habría que ver es la transparencia. Estos fondos es una de las grandes novedades de la Unión Europea. Y me explico, son más de 700.000 millones de euros en préstamo y a fondo perdido. A España le corresponden 140.000 millones. Para que nos hagamos una idea, esto es la mitad de la emisión de la deuda que ha habido el año pasado. Vamos, que ha habido durante 2020. Es una entrada de dinero tremenda, pero no solamente es una entrada de dinero tremenda, sino que está condicionada. La mitad es gratis, la otra mitad no, pero el gratis no significa que sea para cualquier cosa. La Unión Europea te pone claramente una serie de condiciones y lo estamos viendo con las negociaciones de la reforma laboral, con las negociaciones de las pensiones, con todas las reformas que tienes que hacer. Pero además la inversión no puede ir a cualquier campo, a cualquier sitio, tiene que ir muy claramente a transformaciones digitales, es decir, a introducir las grandes tecnologías que ya no son tan nuevas, pero que todavía no están en muchas empresas, y toda la cuestión energética, que estamos viendo cómo estamos viviendo una crisis energética tremenda. Bien, eso por un lado. Por otro lado, estos fondos lo que han traído es una gran novedad en la Unión Europea. Por primera vez, para poder financiarlos, se ha hecho mutualización de deuda. Por primera vez en la historia de la Unión Europea hay deuda común, deuda pública común. Es curioso cómo se está creando la Unión Europea. En el año 1946, y perdón por citarle por segunda vez, Winston Churchill, cuando ya había perdido el poder, defendió los Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de Europa difícilmente lo vamos a alcanzar, yo al menos no lo veré. Pero lo que sí se está haciendo es coser a los países europeos, ya sea con la moneda única, con los fondos de inversión, con los fondos de desarrollo, los FEDER, la PAC, y ahora estos fondos, los Next Generation, que además vienen con una novedad, y es que ya no solamente compartes el mercado, no solamente compartes fondos, sino que además empiezas a compartir deudas. Y dicen que en un matrimonio lo que más te une es la hipoteca. Ignacio, estaríamos hablando contigo, ya lo sabes, horas y horas, porque además ya veis que es un pozo de sabiduría económico. Bueno, no tanto. Otras cuestiones, sí. Y nada, más adelante te volveremos a llamar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en el podcast Compromiso Iberaval y lo dicho, hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muy amable. Compromiso Iberaval.
Luz Estela Lozano es, desde hace apenas 3 meses, la nueva secretaria general de REGAR, la Red Iberoamericana de Garantías. Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, ha colaborado con instituciones públicas y privadas y ha liderado etapas de transformación y desarrollo de nuevos productos y negocios durante todo este tiempo. Luz Estela Lozano ha estado al frente de áreas de promoción y financiamiento de empresas, intermediarios financieros, gobierno y vivienda. Esta ingeniera en cibernética y ciencias de la computación y posgrado de finanzas corporativas, es experta en administración de crédito, estructuración de modelos de garantías, negociaciones a nivel empresarial, gobierno, organismos multilaterales y reguladores, y es también conferenciante en seminarios y foros nacionales de México e internacionales, todos ellos relacionados con la banca de desarrollo. Luz Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar con ustedes. Pues muchas gracias por brindarte a participar en el podcast Compromiso Iberaval, un podcast que vemos que traspasa fronteras e incluso el Océano Atlántico, en este caso para hablar con la nueva secretaria general de REGAR, que es una institución en la que Iberaval está muy presente, pero sí nos gustaría conocer qué es REGAR. REGAR es una institución que tiene muchísimos años ya. Los sistemas y esquemas y redes de garantías en Iberoamérica, España y Portugal. REGAR es una asociación que agrupa a todos los entes de garantías e instituciones financieras que tienen como principal fin el financiamiento a la micro, la pequeña y mediana empresa. REGAR tiene como objetivo el facilitar el intercambio de conocimiento, de mejores prácticas, de proyectos, de información y básicamente para ello REGAR se ha venido transformando y fortaleciendo a través de los años, enfocada a apoyar a todos nuestros miembros asociados para un mejor desarrollo de las iniciativas, para un mejor apoyo y mejores condiciones para los créditos que se dirigen a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Yo te diría que REGAR actualmente es una asociación que se ha venido fortaleciendo. Actualmente contamos con 19 instituciones de prácticamente todo Latinoamérica y España y Portugal. Son cerca de 11 países que conforman toda esta asociación. Luz, nos interesaría conocer también los objetivos que se plantea, porque siempre que alguien llega a un cargo, aunque usted conoce muy bien la red iberoamericana porque ha estado presente en numerosos foros, usted ha sido partícipe de lo que es la red REGAR, pero bueno, al asumir la Secretaría General, no sé qué planteamiento tiene, qué objetivos se plantean. Pues mira, desde los principales objetivos vamos a impulsar un mayor crecimiento de REGAR, pues con un enfoque estratégico, una adecuada gestión financiera. Vamos a mejorar nuestra capacidad de brindar información y análisis para beneficio de todas nuestras instituciones miembros. Queremos posicionar a REGAR como una ventana única y referencia en todo lo que sea referente a información, estadísticas, análisis, tendencias y proyecciones que tengan que ver con el desempeño y la evolución de todos los sistemas y esquemas de garantías de todos nuestros miembros asociados, y que no solamente estos estudios de análisis se quedan circunscritos nada más a nuestros miembros, sino que son análisis que se amplían a otras regiones, a otras asociaciones que son similares a REGAR. Por lo tanto, pues cada vez queremos ir enriqueciendo estos resultados para que toda esta información pueda ser útil, buscando siempre mejores opciones para las alternativas que tienen la micro, la pequeña y la mediana empresa. Realmente REGAR y todos los miembros asociados de REGAR lo que hacen es mitigarle el riesgo a todas las instituciones financieras que proveen de créditos a las pymes, y lo que se hace es compartir el riesgo para que estos créditos vayan en mejores condiciones de accesibilidad y condiciones financieras. Yo te diría que REGAR tiene una gran fortaleza y es el expertise y la trayectoria de todos sus miembros asociados. Yo te diría que en REGAR el mínimo de antigüedad que tenga cualquiera de nuestras sociedades no es de menos de 10 años, y esto pues estoy en una gran fortaleza en el sentido de todo lo que podemos proporcionar, compartir e intercambiar a nivel de nuestros miembros. Por otro lado, también otro de los objetivos es fortalecer también nuestros vínculos
con organismos internacionales, acercar a nuestros miembros a mejores opciones respecto a todos los apoyos que tienen instituciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial. Queremos también ampliar todos los acuerdos que tenemos con nuestros socios estratégicos como la ASM, que es la Asociación Europea, con ALIDE, con otras instituciones, ¿no? Que también tienen apoyos y programas para apoyar a las empresas en la región. Otro de los grandes de los objetivos que tenemos es el mejorar todas nuestras capacidades en términos de las plataformas que tenemos para dar nuestros servicios. Consideramos que en realidad dado todas las tendencias que existen actualmente en términos de digitalización y lo que nos impuso esta crisis que acabamos de pasar, pues Regar va de la mano con toda esta vanguardia y con toda esta innovación. Recientemente hicimos un encuentro, el encuentro iberoamericano, que fue un encuentro virtual en el cual asistieron más de 600 participantes, y que tocó un tema muy coyuntural en este momento, que es la Revolución Industrial 4.0, que en nuestro encuentro la adoptamos a la PYME 4.0, y que se tocaron temas de muchísima importancia, dados por conferencistas muy reconocidos, y que nos plantean hacia el frente grandes retos donde nos tenemos que ir adaptando, vamos a tener que ir evolucionando para estar a la par de todo lo que está dándose en este momento. Y yo te diría que una gran mayoría de los miembros que tiene Regar ya están en niveles de sistemas automatizados, donde existe la garantía digital, donde toda la solicitud y todo el proceso para la garantía es prácticamente automatizada, y esa es la tendencia, y nosotros vamos a estar ahí cerca de todos nuestros miembros asociados para orientarlos, para apoyarlos y para acercarles toda esta nueva evolución, todo este nuevo conocimiento, que es uno de los fines que tiene Regar. Luz Estela, uno de los objetivos que también has planteado ya en estos meses, aparte de esa apuesta por la innovación o del apoyo de Regar a través de diferentes prácticas, buenas prácticas con los asociados en lo referente a innovación, insisto, es, por ejemplo, también la difusión de la imagen de Regar, ¿no? O sea, lo que es dar a conocer una red que, como bien decías tú, opera en prácticamente toda Latinoamérica, en la península ibérica, y que hace una labor muy atractiva y fácil de vender, ¿no? Que es instituciones que apoyan a las pymes y a las MIPYMES, en el caso de Iberoamérica. Sí. ¿Cómo lo va a plantear Regar? O sea, ¿cómo se está trabajando en la difusión de la imagen a través del sitio web? ¿Cómo se está planteando? Bueno, lo cierto es que sí se ha venido haciendo un buen trabajo en Regar en términos de poner a disposición una web que muestra cuáles son los fines, los programas, información de nuestros asociados, y también información de todos los foros que hemos venido haciendo desde hace más de 20 años, en el cual Regal ha demostrado tener una capacidad de convocatoria y una capacidad también de estructuración de foros que han tocado temas coyunturales a través de los años y que han contado en promedio con participaciones de no menos de 300 participantes. Entonces, contestando tu pregunta directamente, Regar está actualmente, ya tiene toda una estrategia de comunicación a través de las redes sociales, en Twitter, en Face, en LinkedIn, y también nuestra página próximamente la vamos a también a rediseñar para que hagamos y lleguemos a todos los que quieren saber y conocer qué es Regar de una manera mucho más fácil y donde encuentren la información adecuada. Yo creo también que otra forma en que Regar da a conocer y se da a conocer para que se sepa qué es Regar, qué estamos haciendo, es a través de estos foros que realizamos anualmente y con participación a nivel de la local en en eventos dentro de lo que son todas las instituciones que tienen nuestros miembros asociados. Tenemos un objetivo también de ampliar la base de asociados.
tenemos identificadas muchas entidades que podrían asociarse y obtener los beneficios que tiene Regar. Y para ello, pues tenemos ya todo un plan, una estrategia para vincularlos y pues ampliar esa base que tenemos de asociados. Luz Estela ha hablado del papel que han jugado las instituciones de garantía durante la crisis, o más bien se ha referido a la crisis de esta pandemia tan ya prolongada en el tiempo que llevamos sufriendo, pero sí le quería preguntar por eso, ¿qué función han hecho las instituciones de garantía en global? Entiendo que ha sido un soporte o un colchón para muchas empresas que de otra manera pues probablemente hubieran desaparecido, pero entiendo que sí que se ha detectado desde Regar ese papel, ¿no? Ese papel sí ha sido fundamental el soporte financiero, ¿no? Sí, sin duda. En realidad, dentro de lo que ha sido todo este periodo de la crisis de la pandemia, pues uno de los focos afectados ha sido el tejido empresarial, el mercado laboral, de manera, ¿no?, como una consecuencia. Y pues en realidad las garantías han sido un catalizador dentro de lo que es la reactivación. Las garantías siempre han tenido un rol muy claro, que el primario y el principal es la inducción del crédito hacia la pequeña y mediana empresa, pero el rol más interesante e importante que tiene es ese papel de mantener las opciones y el acceso al financiamiento de la pequeña y mediana empresa en las situaciones coyunturales. Tiene un efecto contracíclico que ayuda a que el crédito siga fluyendo y se lleguen los apoyos a la pequeña y mediana empresa. Lo que nosotros hemos observado en Regar es que en toda Latinoamérica, en todos nuestros miembros asociados, se estructuraron programas claramente dirigidos pues a mitigar el impacto que generó en todos los negocios de las pequeñas empresas toda esta crisis, con líneas de crédito de capital de trabajo. También hubo líneas de crédito en muchos de los países de la región dirigidos a la parte de adquisición también de tecnología, principalmente tecnología, porque pues en la gran mayoría pues de las empresas se tuvo que hacer una adecuación y una transformación para el trabajo a distancia y todo eso, lo que eso implicó. Entonces, hubo apoyos en líneas de crédito con plazos que iban, pues en algunos casos llegaban hasta los 20 años, con periodos de gracia, con facilidades para el acceso, para la velocidad a la que se tenían que otorgar los créditos. Hubo programas muy específicos en Centroamérica, en Sudamérica. Yo te diría que ahí Regar, a través de todos sus miembros, lo que pudimos observar es esa confirmación de que la garantía es un vehículo indispensable para el desarrollo y el sostenimiento de ese tejido de micro, pequeña y mediana empresa. También yo te diría que, ya viéndolo desde Regar, realmente las garantías reflejan en gran medida lo que está pasando a nivel del crédito en las diferentes entidades y en las diferentes localidades, porque finalmente una garantía que va a complementar el riesgo, de compartir el riesgo con otra institución financiera que otorga el crédito, recoge una buena parte de las condiciones de esos créditos, porque algo que tiene Regar muy importante es que también es un gran capacitador de ir llevando a cada una de las instituciones y las entidades el cómo hacer mejor las cosas, el cómo procesar las garantías de una manera segura, de una manera dentro de un marco de regulatorio y de riesgo adecuado. Y esa es una de las grandes tareas que ha venido haciendo Regar para socializar toda esta información y que las garantías, el volumen de garantías, el número de empresas beneficiadas, las condiciones de los créditos son realmente las garantías, el termómetro, diría yo, de lo que se está gestando a nivel de crédito a las micro, pequeñas empresas en todos los países de la región. Ya estamos casi en 2022 y ya vamos a tocar madera porque confiemos en que en ese 2022 el foro se pueda celebrar presencialmente, un foro que como bien decía Luz Estela, pues reúne ya no solo a ponentes, expertos, sino a mucha gente de las instituciones implicadas en Regar. Uh-huh. Y es un encuentro, la verdad, muy, muy potente y
y un lugar para socializar que tan importante hemos visto que es, ¿no?, durante todo este tiempo. Pero vamos a hablar de la importancia brevemente de estos foros, de estos encuentros, ya digo, ojalá que presenciales, el de 2022, y cómo se forja esa colaboración entre instituciones, y también si considera Luz Estela que este foro, ya digo, todavía queda tiempo porque se suelen celebrar en torno al otoño. Así es. Sirva un poco también, incidiendo un poco en esa idea que ha lanzado usted, en las garantías como catalizadores del crédito, es decir, que las instituciones de garantía cada vez tengan más peso, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, sí ha sido un papel muy importante lo que son las sociedades de garantía, pero bueno, en el conjunto de Latinoamérica. ¿Confían en que ese foro siga dando fortaleza a la red? Sí, sin duda. Yo creo que se han aprendido grandes lecciones. El último encuentro que hicimos recientemente en octubre nos hablaba de mucho más hacia ver hacia adelante. Nosotros hemos venido trabajando en los foros de garantías básicamente muy enfocados en los temas coyunturales, en lo que pasó, en por qué pasó, ¿no?, en las experiencias, y evidentemente siempre incorporando temas de tecnología, temas financieros para acercar a toda esa información. Pero yo creo que algo que también descubrimos es que también son momentos de ver hacia el frente, hacia adelante, de qué es lo que viene y cómo nos vamos a tener que ir preparando para ir asimilando todos esos cambios. Se tuvieron conferencias desde el punto de vista financiero que dictó el Banco Mundial, donde claramente planteaba una revaloración de lo que son las garantías reales, de si en el futuro esas garantías y esas exigencias van a seguir teniendo el mismo peso que hoy tienen. ¿Y por qué? Porque se está transformando todos los mecanismos de evaluación, si le das un crédito o no a una micro pequeña empresa. Y creo que tú y todas las instituciones financieras lo están viviendo hoy. Pero también vienen cosas como el cambio climático que está, y que ya todos los temas de sustentabilidad que ya están incidiendo en las condiciones que piden los multilaterales para otorgar líneas de crédito a nuestros bancos de desarrollo y a todas estas instituciones, que ya van a implicar nuevas condiciones y van a implicar requisitos que van a tener que ver con cumplimientos en términos de lo que viene del cambio climático y a qué se van a dedicar esas líneas. Se habló mucho de esto y yo creo que nosotros en nuestros foros, y para lo que viene el año que entra, que es el foro que se va a realizar, 25º foro que se va a realizar en El Salvador, estamos pues muy entusiasmados porque sin duda venimos de ¿cómo te digo? No de un espacio donde no estuvimos activos, pero sí de un espacio donde estuvimos contenidos todos, sistemas financieros y instituciones y todo, ¿no? Entonces, este foro que viene, ojalá, como tú bien lo dices, ojalá lo podamos hacer presencialmente y que podamos incluir y darle un alcance muy completo en términos de todos los temas que hoy ocupan y preocupan, ¿no?, hacia el futuro, y de fortalecer también las experiencias que vivieron cada uno de los países. Creo que las tendencias que teníamos hace unos años a las tendencias que estamos observando hoy ya no tienen nada que ver. Ha habido un cambio de mucho fondo y que la labor que tiene Regar y nuestro rol es estar cerca de nuestras instituciones y miembros para alertarlos, para compartirles las mejores prácticas, para estructurar mejores maneras de que nuestros expertos podamos hacer de una manera bien ordenada el que les transmitamos pues todas estas herramientas y todos estos mecanismos que vienen para fortalecerlos y para que estén mejor preparados para lo que viene. Pues Luz Estela, un placer esta conversación que hemos mantenido. La verdad es que, como siempre, hemos aprendido mucho. Regar es una institución que desde aquí, desde Compromiso Iberaval, les animamos a seguir de cerca. Daremos guerra, también los asociados de Regar, y lo cierto es que sí hay muchas ganas de que se retomen esos encuentros presenciales, sobre todo porque hay una idea que usted ha destacado, y es que siempre se sacan buenas experiencias, siempre se aprende de los demás, y como es una red tan de compartir, pues ojalá volvamos a esa presencialidad. Quisiera cerrar con un último comentario, agradecerle a Iberaval este pequeño espacio para poder transmitir qué es lo que está pasando en Regar. Estamos en continuo cambio en términos de buscar y evolucionar, fortalecernos. Quería yo mencionar que en este último encuentro también
se dio por primera vez el premio Pablo Pombo, que es un reconocimiento a uno de nuestros pues, prácticamente fundadores, que a través de muchísimos años con su liderazgo se impulsó REGAR, la red de garantías de Iberoamérica, y que en este premio lo que se buscaba es distinguir 4 categorías que iban desde a personas que se han destacado por su aportación y experiencia y trayectoria dentro de REGAR, a proyectos destacados también, a instituciones destacadas en términos de sus productos e innovación y que pues esto lo vamos a seguir haciendo año con año en todos los foros que vienen. Y también pues destacar el trabajo de Iberaval. Iberaval ha sido una de las instituciones con más años dentro de lo que es la red de garantías. Iberaval pues prácticamente estuvo en sus inicios y pues ha vivido toda la historia de REGAR. Ha ido de la mano con REGAR y bueno, felicidades también por sus 40 años que acaban de festejar. Muchas felicidades y bueno, pues cada vez fortaleciéndose, y en REGAR nos da muchísimo gusto cómo siguen evolucionando todos nuestros miembros asociados. Pues muchas gracias, Luz Estela. La verdad es que sí que hay una vinculación muy estrecha, porque de hecho de unas jornadas que se celebraron en Valladolid y Burgos, que son 2 ciudades de Castilla y León, que ya saben nuestros oyentes que es el lugar donde está el origen de Iberaval también, pues de esas jornadas nació la red. Lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto. A ti, José María, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Compromiso Iberaval. Y hasta aquí el episodio número 12 de Compromiso Iberaval, en el que, como habéis podido ver, hemos abordado múltiples contenidos económicos, nos hemos acercado a los sistemas de garantía en Iberoamérica, en ese peso que han tenido las instituciones de este tipo para ayudar a las pymes, para superar un momento complicado como el que ha surgido a partir de la pandemia, que todavía está presente. E iremos viendo qué va ocurriendo con todos los frentes que están abiertos. Unos frentes que precisamente abordaba en la entrevista que habéis podido escuchar Ignacio Rodríguez Burgos, que además de periodista consideramos desde aquí que es una voz autorizadísima para opinar sobre cuestiones de toda índole. Nada más, lo dicho al principio del podcast, ojalá que tengáis unas felices Navidades, que iniciéis con fuerza ese desafiante año 2022 y bueno, pues que poco a poco vayamos todos saliendo de este, entre comillas, pozo que hemos vivido en los últimos tiempos con el coronavirus. Un saludo y que paséis buenos días. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.